Señor, que le hable a usted también. Amén. Así que oramos en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias por la bendición que tú nos das en esta noche de poder estar delante de ti, Señor. Gracias por ese privilegio que tú nos concedes, sabiendo, Señor, que somos pecadores, que fallamos, pero que por tu gracia y que por tu bondad, señores, podemos estar hoy delante de ti. Gracias por tus misericordias, Señor, por tu amor mostrado para cada uno de nosotros. Hoy, Señor, venimos suplicantes delante de ti, Señor, pidiéndote una vez más que tú hables a nuestro corazón, Señor, que tú hables al corazón de tu pueblo, que tú te manifiestes a sus vidas, Señor, que tú hagas por medio de tu Espíritu Santo, Señor, la obra que empezaste en cada uno, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Yo te pido, Señor, que me uses, Señor, que tú, Señor, tomes el control de mis pensamientos y de mis palabras para que yo pueda, Señor, ser un canal, Señor, un vaso de bendición para tu pueblo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias en esta noche, Señor, por tus bondades mostradas a mi vida, Señor, y por la misericordia tan grande tuya, Señor, para todos nosotros. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos, Señor, en esta hora. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que tome su lugar y vamos a hablar de un tema que para cada uno de nosotros debería de ser un tema emocionante. Yo le quiero hablar un poco acerca de la venida del Señor. Amén. Venía con la temática del día martes hablándole acerca de los ladrillos, los reemplazos de ladrillos por piedras. Y yo decía, Señor, ¿será que continuamos o no continuamos? Pero quiero hablarle hoy acerca de este tema. Encontré unos versículos que me llamaron mucho la atención y yo dije, bueno, lo vamos a preparar el tema sin saber que hoy pues lo teníamos que presentar. Así que usted preste atención, voy a tocarle unos versículos muy conocidos por cada uno de nosotros y que usted me vaya siguiendo la pista con respecto a esto. Yo sé que el tema de la venida del Señor es un tema muy amplio, pero es de mucha bendición para nosotros. Bueno, los que le esperamos, ¿verdad? Otros tal vez que como no le esperan, pues ya se cansaron de esperarlo, pero yo espero que usted no se haya cansado de esperarlo, ¿verdad? Estamos firmes, estamos conscientes que todavía nos queda un tiempecito más y que Dios dirá cuándo será el momento en el que nos hemos de presentar. Aunque yo sé también que necesitamos todavía en nuestra alma, en nuestro espíritu, enmendar algunos asuntos antes de poder presentarnos delante del Señor. Porque si hoy fuera el día, yo por lo menos me tocaría que decir como Pablo, ¿verdad? No vaya a ser que quede descalificado, pero yo no sé usted, tal vez usted sí se iría con el Señor, ¿verdad? Y pues cada uno de acuerdo a su condición, pero el propósito de la palabra y el propósito del mensaje no es el desanimar, sino el traer una palabra de esperanza. Si a usted todavía le hace falta algo que arreglar, hermano, la Biblia dice que nosotros, dice, mientras todavía vas por el camino, es mejor que tú te pongas de acuerdo con tu hermano, dice la Biblia, pero yo diría en este caso, mientras todavía vamos caminando, pongámonos mejor a cuentas con el Señor, para que cuando en aquel momento llegue nos podamos presentar como obreros aprobados delante de Él, como siervos que dimos la talla, siervos fieles que en lo poco le fuimos fiel, pero sobre mucho nos pondrá el Señor, amén. Así que estaba pensando en este tema y tantos pasajes, tantos versículos que compartir, pero déjeme en este momento ver Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 13 en adelante. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 en adelante. Yo tal vez que lo pueda presentar, pero mejor usted trajo su Biblia y los días viernes no presentamos y así mejor usted lee, ¿verdad? Ya le voy a decir también por qué es importante que usted lea. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 al 15 vamos a leer. Cuando usted lo encuentre usted me dice amén, así como que se no oye. Primera de Pedro, si usted no encuentra Pedro, está entre Génesis y Apocalipsis.
Ahí va a encontrar primera carta de Pedro. Yo, hermano, soy consciente que hay algunos temas de los cuales yo reconozco que necesito un poquito de más luz, aunque sé que Dios es el que nos da la revelación y yo no vengo pretendiendo saberlo todo, pero lo que yo hoy le quiero compartir es porque el Señor tocaba mi corazón con respecto a esto. Y dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, si todo lo tenemos, ¿todo lo tienen? Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Oiga bien, pues, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os trae, que os traerá en revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mire lo lindo de esto, porque aquí está Pablo escribiendo y le está diciendo a esta gente: amados hermanos, yo necesito que su entendimiento esté listo para la acción, que su entendimiento, y la Biblia habla que nosotros debemos de rogarle al Señor que abra los ojos de nuestro entendimiento. Pero ¿para qué es necesario que su entendimiento se abra? Es porque usted tiene que estar listo para la acción. Viene un tiempo en el que vamos a tener, y este es el tiempo en el que hay que accionar, en otras palabras, poner por obra toda la palabra que nosotros hemos recibido. Mucha gente se conformó con el oír nada más. Mucha gente en el mejor de los casos. Pero hay gente que por un oído le entra y que por otro le sale. Y que por eso nosotros debemos de ser conscientes, hermanos. Dice aquí, no dice consciente, dice sed sobrios en espíritu. En otras palabras, que nosotros sepamos bien dónde estamos parados, que estemos alertas, despiertos. Ser sobrios en espíritu y poned vuestra esperanza completamente en la gracia. En la gracia. Este es un tiempo de gracia. Es un tiempo de gracia y usted recíbalo en el nombre del Señor, porque por gracia fuimos nosotros salvos. No por méritos, no porque usted sepa mucho, no porque usted sea muy inteligente, no porque sea bueno, no, sino porque Dios es bueno. Hoy cantábamos, bueno es Dios, Dios es bueno. Y entonces dice acá que porque nosotros debemos poner toda nuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá en revelación de Jesucristo. Entonces viene, mire esto de la revelación, porque yo entiendo muy bien, hermano, y soy consciente que para poder nosotros platicar, para poder nosotros hablar con respecto a un tema, cualquiera que sea el tema que nosotros tengamos que desarrollar o que tengamos que hablar, es necesario que haya una revelación de parte de Dios. Podríamos estar acá al frente hablando palabra tras palabra, versículo tras versículo, pero si no hay una revelación de parte de Dios, se quedaría solamente en letra que hoy estamos leyendo. Y la Biblia habla que la letra nos puede traer a nosotros muerte, pero que la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y es más poderosa que toda espada de dos filos. Amén. Entonces nosotros necesitamos poner toda nuestra, dice, completamente nuestra esperanza en la gracia que nos va a traer a nosotros revelación con respecto a Jesucristo. Entonces hay en este tiempo dos cosas muy importantes que van a ser claves para nosotros, hermano, en el último tiempo. Uno es poner nuestra esperanza en la gracia, y lo otro es tener revelación. Tener revelación. Hay temas que yo le aseguro que en algún momento nosotros lo hemos escuchado,
Mire, yo cuando he oído predicar a muchos con respecto a la venida del Señor, de cuántas formas lo podríamos explicar, cuántas cosas van a suceder, y hay gente que ha leído y que ha oído, pero que se necesita revelación para que entonces con el entendimiento estemos listos para la acción. Eso dice Pedro. Entonces, viendo este tema, veía unos pasajes muy conocidos. Yo le puse como título: las dos aguas en el tiempo final. Las dos aguas. Y ya va a ver por qué le puse así. Y es con respecto a la venida del Señor. Y yo decía, ¿cuántas veces nosotros hemos visto este pasaje? Y yo lo había leído, hermano, pero hoy en la tarde estudiando, el Señor me puso la lupa en ese pasaje que yo le voy a mostrar, no ahorita, pero déjeme llevarlo a Lucas capítulo 17 y versículo 25 y 26. Lucas, el Evangelio de Lucas. Usted se recuerda que Lucas fue uno que investigó muy detalladamente las cosas que habían sucedido con el Señor Jesús y de las cosas que él había hablado. Entonces ahora viene Lucas, y este mismo pasaje de Lucas capítulo 17 nosotros lo podemos ver en el Evangelio según Mateo, pero dice acá Lucas 17 versículo 25: pero primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Aquí se refería a nuestro Señor Jesús. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Cuando nosotros vemos este pasaje paralelo, está hablando, Mateo capítulo 24, está hablando con respecto a los sucesos que han de acontecer antes que sea la venida del Señor Jesús. Y yo, como sé que usted está esperando la venida del Señor, y yo como sé que a usted le apasiona esto, y a mí también, entonces yo dije, bueno, entonces tenemos que ver esto. En algún momento nosotros hablamos que la venida del Señor será como sucedió en los días de Noé. Y entonces hemos visto este tema en diferentes panoramas, hermano, de las cosas que sucedieron. Pero me llamó la atención que cuando nosotros examinamos lo que sucedió en el tiempo de Noé, que usted sabe que la gente se había levantado una generación que había entristecido el corazón de Dios por su maldad, por su desobediencia. Y entonces el Señor decide hacer algo para deshacerse de aquella generación, pero guardó un remanente, y ese remanente fue la familia de Noé. Aparte de eso, también usted se recuerda que puso a salvo el Señor animales inmundos como animales puros. Y entonces en el transcurrir del tiempo, mientras que Noé construía aquella arca, se dieron muchos sucesos, y esos son los que habla Mateo capítulo 24, y nosotros vemos ahora acá en referencia a esto en Lucas capítulo 17. Y dice que así como sucedió en los días de Noé, así también sucederá en el día de la venida de nuestro Señor Jesús. Ahora bien, yo le pregunto, ¿cuál fue el mayor suceso que se dio en los días de Noé? Porque usted sabe qué sucedió en los días de Noé. El mayor suceso, ¿qué fue lo más extraordinario de aquel momento? El diluvio. Vamos a ver. 120 años, hermano, mire, si ahí hay cosas que nosotros debemos de resaltar. Que yo me ponía a pensar, ¿qué fue lo más resaltante de aquel evento? Lo más resaltante que hubo.
pudiéramos hablar de los 120 años que pasó predicando Noé, podemos hablar del diluvio, podemos hablar de la salvación que hubo, porque ese también fue algo extraordinario, hermano. El arca que tuvo que construir el hombre Noé, no fue nada común y corriente que hizo, fue algo que Dios le mostró, Dios le dio la sabiduría para poder hacer. Entonces habría muchos sucesos relevantes en ese evento de los cuales nosotros podríamos hablar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aparte que la Biblia habla que bebían, que comían, que se daban en matrimonio y todas esas cosas. Bueno, pero yo quería resaltar algo sumamente relevante. Algo que si nosotros, mire, que si nosotros se lo contáramos a un niño, el niño pudiera recordarlo. Entonces pregúntele a un niño qué pasó en los días de Noé, ¿qué cree que va a hablarnos? Él no va a hablar de que comían, bebían y se casaban y se daban en matrimonio. Él lo que va a recordar de los días de Noé fue que sucedió algo de lo cual ni tampoco aquella generación nunca antes había visto. Que vino un diluvio. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué es un diluvio? ¿Qué es el diluvio? Constante lluvia, una tormenta. Pero fíjese que nosotros pensamos en un diluvio, en una lluvia que viene constantemente, pero yo le quiero recordar que en aquel entonces no llovía. Ay, hermano. Y eso es lo tremendo. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Es que lo que sucede en el diluvio es que hubo una abundancia de agua. Si pudiéramos poner en dos palabras ese diluvio, podría ser abundancia, agua. Eso fue diluvio. Pero entonces, mire, vea esto, pues vea esto. Porque Génesis capítulo 7 y versículo 10 dice que aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. 7 días de cuándo? Porque usted sabe que son 7 días de 7 años de tribulación. Pero que antes que venga una tribulación, antes dice acá, aconteció que a los 7 días de las aguas del diluvio, de las aguas que vinieron de las aguas del diluvio que vinieron sobre la tierra. Pero mire lo tremendo de esto, pues. Porque entonces se desata un diluvio. Sígueme. Bueno, pero mire, pues vamos en el 10. Hubo un diluvio, abundancia de agua. Y entonces yo por eso le titulé las dos aguas en el tiempo final. Porque entonces en el versículo 11 dice: y en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron las fuentes del gran abismo y las compuertas de los cielos fueron abiertos. Y aquí es donde está lo cardíaco, hermano. Porque entonces hubo abundancia de agua que salía del abismo, como abundancia de agua que venía del cielo. Y eso, por eso que cuando habla que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, es porque entonces habrá una abundancia de agua. Pero para nosotros, ¿qué representa el agua? La palabra. Y entonces habrá abundancia de palabra, abundancia de revelación que Dios estará enviando en el último tiempo, que es el que estamos viviendo. Habrá abundancia de agua de los cielos, pero también habrá abundancia de agua de las tinieblas.
entonces ¿cómo le va a hacer usted para saber distinguir? Y es ahí donde nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Porque si va a haber abundancia de agua, Dios en este último tiempo, claro, usted sabe que el Señor después de que pasó el diluvio, él juró que no volvería a destruir la tierra con agua, claro, pero nosotros lo estamos viendo en un sentido espiritual, porque a eso se refería el Señor Jesús. Entonces, el suceso del diluvio marcaba un tiempo de revelación de la palabra de Dios, pero también marcaba un tiempo de abundancia de aguas, de palabras que venían del fondo del abismo, de las tinieblas. Entonces, cuando el diluvio se da, hubo una mezcla de aguas, ¿o no? ¿Verdad que hubo una mezcla de aguas en el diluvio? Aguas de arriba y aguas de abajo. Y entonces hoy, hermano, mire, y por eso la iglesia debe ser muy consciente, y por eso le leía el pasaje de Pedro, de primera de Pedro, porque la iglesia debe ser muy sobria en este tiempo, muy sobria de lo que va a pasar. Claro, habrá gente al igual que en el tiempo de Noé que no van a creer en la revelación que va a venir o que está viniendo, gente que no cree. Eso es bíblico, porque eso va a suceder también en los días, como sucedió en los días de Noé. Gente que no creyó que pudiera llover. ¿Cómo es posible que Noé esté hablando de agua? Mire, no creían que iba a llover, pero no les llovió solamente de arriba, sino que también les llovió de abajo. Y si la palabra para nosotros, hermano, representa el agua que da vida, el agua que a nosotros nos sacia, el agua que a nosotros mire, de la cual bebemos y de la cual nunca más tendremos, dice, el que bebiere de esta agua nunca más tendrá sed. Estamos hablando de una palabra revelada, una palabra que viene de parte de Dios para nosotros en este último tiempo, y que Dios está enviando a través de sus siervos para que nosotros prestemos atención. Pero también del lado de las tinieblas se está levantando palabras, se está levantando gente hablando, hermano, como si fuera de parte de Dios. Porque lo que sí se va a dar y lo que sí se está dando en este tiempo es abundancia de palabra. Pero no toda la palabra viene de Dios. No toda la palabra viene de los cielos. Y entonces es ahí donde hay que tener mucho cuidado. Y entonces empezaba a ver yo este tipo de cosas, porque veía dos. Entonces las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y entonces me ponía a pensar en cómo el Señor, hermano, yo veía el pasaje déjeme ver acá, de Éxodo, capítulo 25 y versículo 9. Ya a ver por dónde vamos a ir, porque le quiero poner esos paralelismos, cosas paralelas. Resulta que en Éxodo capítulo 25 y versículo 9, el Señor le habla a Moisés y le dice: conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Le estaba dando el Señor un diseño de un tabernáculo. Y yo me recuerdo que no sé cuánto, pero no ha de ser mucho, que el hermano Marco habló con respecto a los tabernáculos, ¿verdad, Marco? Bueno, entonces usted se da cuenta que aquí el Señor le habla a Moisés y le dice: vas a construirme un tabernáculo, una tienda de reunión, y le muestra el diseño de cómo lo iba a hacer, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó con el tabernáculo de Moisés? ¿Dónde quedó el tabernáculo de Moisés? ¿Se ha preguntado usted dónde quedó el tabernáculo de Moisés? Porque cuando ahora usted ve en Amós, capítulo 9, versículo 11, dice:
en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. 9:11. Repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado. Muy bien, pero entonces aquí está hablando ahora de un tabernáculo de David. Pero yo pregunto, ¿sería el mismo tabernáculo que hizo Moisés? Cuando se refiere al tabernáculo de David, ¿a qué tabernáculo se está refiriendo? Al viejo, al templo. Bueno, entonces mire lo lindo de esto. Porque Moisés vio el diseño. Moisés hizo el tabernáculo. Y entonces resulta que en un momento determinado el pueblo perdió el arca. Usted se recuerda que el pueblo de Israel perdió el arca. Vaya, ¿quién la recuperó? David la recuperó. Pero el arca se quedó en Gilboa, en los montes de Gilboa. Pero, perdón, el tabernáculo. Pero ¿de qué servía el tabernáculo si no había arca? Porque la presencia ya no estaba en el tabernáculo. Entonces dijo David, entonces vamos a reemplazar el tabernáculo de Moisés y vamos a tomar el arca y nos la llevamos a Jerusalén. Porque yo allí en Jerusalén ya le hice casa al Señor, otro tabernáculo. Pero este tabernáculo que hizo David, oiga bien, este tabernáculo que hizo David no era conforme al diseño que el Señor le había mostrado a Moisés. Era diferente. Las cosas eran diferentes. Ahora, ¿por qué el Señor habla en Amós? Y usted lo ve también en el libro de los Hechos, cuando habla que Él vendría a restaurar el tabernáculo caído de David. ¿Por qué no dijo el Señor, voy a restaurar el tabernáculo que yo le di a Moisés? Y a Moisés lo hizo conforme al diseño que está en el cielo. ¿Por qué? Usted ha leído esos pasajes, si no le doy las citas. Amós capítulo 9, versículo 11. Pero el que le estoy leyendo es segunda de Crónicas capítulo 1 y versículo 3, y dice: entonces Salomón y toda la asamblea con él fueron al lugar alto que había en Gabaón, porque ahí estaba la tienda de reunión de Dios que Moisés su siervo el Señor había hecho en el desierto. Bueno, ahí en Gabaón, en los montes de Gabaón estaba la tienda de reunión, pero el arca ya no estaba ahí porque el arca la habían recuperado y ahora la llevaban a Jerusalén. Pero ya David había hecho un templo. Pero el templo que David había hecho, y entonces es aquí donde me llamaba mucho la atención, porque ¿por qué el Señor dice que iba a restaurar ahora el de David y no el de Moisés? Claro, estaba en ruina, no habían acabado el templo. Amén. Ahora yo se lo voy a poner de esta manera. Perdón. Segunda de Crónicas 1, 3. El tabernáculo de Moisés fue dado a un pueblo cautivo, al cual el Señor sacó para liberarlo, pero ellos nunca salieron de su esclavitud en su corazón. Y aunque tenían un tabernáculo, muchas veces le fallaron al Señor. Era un tabernáculo conforme al diseño del cielo. Una vez más, diseño del cielo, aguas del cielo, tabernáculo al diseño del cielo. Pero ahora viene un hombre conforme al corazón de Dios, y él decide, y Dios se lo permitió, por lo menos hacer los planos. Pero ahora, ¿sabe qué dice David? Ya mi hijo Salomón está joven y él puede continuar la obra que a mí no me permitió hacer el Señor. Pero el diseño, mire, y está aquí lo lindo, hermano, porque el diseño ahora era un diseño de hombres, dado a un hombre
que estaba conforme al corazón de Dios. En otras palabras, ¿sabe qué le dijo el Señor? Como estamos viviendo el tiempo de la gracia, yo te voy a permitir a que tú hagas y el tabernáculo, y en lo que a mí no me agrada yo te digo que no. A Moisés no le dio opción. A Moisés le dijo, así como lo ves, así lo haces. A David le dijo, yo te voy a dejar que tú le pongas ahí lo que tú quieres. Porque en un lado vamos a dejar la ley y ahora te voy a dejar a construir la gracia. En un lado le dejaron construir conforme a la ley y ahora le estamos dejando construir conforme a la gracia. Entonces, ¿sabe qué dijo el Señor? Entonces a mí me interesa restaurar el tabernáculo de gracia, que era el de David, y no el tabernáculo de la ley. Pero hay mucha gente que quiere vivir todavía dentro del tabernáculo de la ley, y ese no fue destruido. Oiga bien, pues es que el tabernáculo de la ley no fue destruido. Si el que destruyeron fue el de la gracia, que fue el tabernáculo de David. Pero el tabernáculo de David representaba libertad, el tabernáculo de David representaba alegría, gozo, porque así fue como lo celebraron. Era para el pueblo un jubileo, porque en aquel momento habían recuperado el arca, hermano. Y lo que se dio en ese momento, el templo era una maravilla. Entonces viene el Señor y hace una transición, y por eso dice la Biblia que hoy nosotros vivimos bajo un mejor pacto. No, Dios le dio la libertad. Mire lo lindo es que ahora un hombre conforme al corazón de Dios, y así hace Dios con nosotros. Ahora le da a usted su libre albedrío, usted decide, y dio su amor todavía para con nosotros. Pero estuviéramos bajo la ley, no hubiera habido opción. O se hace así o se hace así. Y entonces, como le estoy hablando de las aguas, vea el paralelismo. Porque hay aguas que vienen de las tinieblas, que salieron del abismo, y hay aguas que vienen del cielo. Y es aquí donde entonces nosotros debemos de tener un equilibrio, ser bien sobrios. ¿Qué es lo que estaremos escogiendo? Mire, la palabra, y eso es donde yo me pongo a pensar. ¿Cuántas personas o cuánto cristiano, hijo de Dios, ha sido engañado o ha sido confundido a causa de que por la abundancia de palabra que hay, no han tenido sus sentidos espirituales abiertos como para saber discernir qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios? ¿Qué es aquello que viene de la gracia y aquello que viene de la ley? Entonces, hay gente que todavía quiere seguir viviendo en la ley, y si nos vamos a la ley, entonces la ley no había opción. La ley era muy rígida. Pero ahora el Señor permite que venga un tiempo de gracia y venga un tiempo en el cual el tabernáculo que en aquel momento se hizo para la casa, para el arca, para la presencia de Dios, sea hecho de hombres, pero hombres conforme al corazón de Dios, hombres que le pusieron lo suyo, pero que Dios estaba ahí con ellos. ¿Acaso no dice la Biblia que cuando se inauguró el templo, la nube del Señor descendió en aquel lugar, y la nube era tan densa que la gente se tuvo que salir de ahí porque no pudieron aguantar la presencia de Dios? Pero no era algo conforme al cielo. Y entonces cualquiera diría, cualquiera hermano que no entiende esto rechazaría eso, porque entonces no, conforme a lo que el Señor dijo del cielo. Sí, Dios le dio a Moisés eso, pero lo perdieron. Dios está enviando su revelación, Dios está enviando de su palabra sobre su pueblo, pero hay pueblo que por no tener sus sentidos espirituales abiertos, por no estar siendo sobrios y por no estar poniendo su confianza en la gracia, están haciéndole caso a las palabras o al agua que está saliendo de las tinieblas.
No estamos en el tiempo de la ley. Gracias a que vino el Señor Jesús y murió en la cruz del Calvario, y que ahora dice la Biblia que nosotros por gracia somos salvos, hermano. No hay, mire, no hay otra cosa aquí, no hay nada. Y el Señor dice en la Biblia, en Juan me parece que es que habla y dice que Él a libertad nos llamó, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque aunque hay abundancia, porque aunque venga un diluvio de agua, el pueblo de Dios, los hijos de Dios deben de estar sobrios, deben de estar, hermano, con sus sentidos espirituales bien abiertos para saber distinguir qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Porque así como sucedió en los días de Noé, así está sucediendo en este tiempo. Y mucha gente está siendo confundida. Y mucha gente se está dejando guiar porque no, si no viene del cielo. Pero hermano, si, mire, y es que eso es lo que yo me ponía a pensar en esto cuando yo veía estos paralelismos. Si hubiéramos ido nosotros por cuál tabernáculo usted se hubiera ido, hubiéramos seguido yendo a Gabaón. Mucha gente hubiera servido a Gabaón, y aunque no hubiera presencia, porque la presencia estaba en Jerusalén, el arca. Y entonces aquí está Gabaón y aquí está Jerusalén. ¿A dónde vamos? Aquí están las aguas de revelación que vienen del cielo, y aquí están las aguas de revelación que vienen de las tinieblas. Y si le sigo poniendo más paralelismos, aquí está Gerizim y aquí está el monte Ebal. ¿A dónde corre usted? Pero hay mucha gente que por no tener sus sentidos abiertos, hay mucha gente que por no estar siendo sobria en este último tiempo, está siendo confundida por las aguas. Camina sola. Amén. Y es ahí donde entonces hay que ser sobrios. Ay, hermano, mire, tenemos que ser muy conscientes que la batalla que en este tiempo final se está librando no es una batalla de cuerpo a cuerpo, no es una batalla de carne con carne, sino que la batalla es una batalla espiritual. Porque de que hay abundancia de palabra, hay abundancia de palabra. Donde quiera que usted se meta, todos están hablando y mire, y todos dicen que son hijos de Dios. Dice amén. Pero entonces, ¿qué dice la Biblia con respecto a los hijos de Dios? Es ahí donde tenemos que ser sobrios, pues. Oiga bien lo de las aguas, pues. Juan capítulo 1 y versículo 12. Porque todos ahora, mira, hasta el mundo dice que son hijos de Dios. Pero entonces yo tengo que venir a la Biblia. Juan capítulo 1 y versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. ¿Cómo entonces nosotros nos vamos a librar de las aguas del abismo? Sabiendo la Biblia, sabiendo las escrituras. Porque ahora cualquiera le viene a decir a usted, no, que todos somos hijos de Dios y el Señor a todos nos dice. No, sí, claro, Él hizo al hombre. Pero de aquí a que seamos hijos, no está tan fácil. Claro. Porque la Biblia es clara y dice que todos aquellos que le recibieron, porque a todos los que le recibieron.
Usted se recuerda que la Biblia dice que a los suyos vino y no le recibieron. Y ese era el pueblo de Dios. Pero a ellos el Señor los quitó, los apartó, porque entonces ahora el Señor dice: no, yo voy a tomar únicamente a los que me reciben. Pero ¿acaso no eran ellos también hijos de Dios? Pues sí, pero como no le quisieron recibir a Él. Y por eso la Biblia es claro que solo hay un camino al cielo. Nadie viene al Padre si no es primero que reconozcan al Hijo. Pero no quieren reconocer al Hijo de Dios. No quieren recibir a Cristo Jesús en su corazón. Entonces no puede. Entonces están dejando que las aguas, hermano, del abismo los estén conduciendo o están yendo por corrientes erróneas. Pero entonces yo le voy a poner un pasaje. Hay más cosas acá que vamos a seguir viendo. Yo no sé ni cuánto tiempo vamos, pero disculpa, hermano José Luis, usted se aguanta. Génesis 7, versículo 12. Porque entonces aquí sucedió algo sobrenatural, hermano. Ah, no, sí, es que todos, mire, el hombre todos fueron hechos por Dios. Pero eso no quiere decir que todos seamos hijos de Dios. Dice Génesis 7, perdón entonces, Génesis 7, 12 al 13. Y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Y en ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. Ahora yo le pregunto, ¿sobre qué aguas flotaba el arca? ¿Sobre qué aguas flotaba el arca? ¿Perdón? Sí, pero es que aquí había dejado de llover. Ahí ya no estaba lloviendo del cielo. Entonces el arca flotaba sobre aguas mezcladas. Pero aparte de eso, hermano, claro, pero aparte de eso, se dio salvación en medio de una abundancia de mezclas. Ah, claro, escogidos pues. Ese era el grupito escogido. 8 se salvaron de aquella generación. 8. Pero lo interesante es que aún en medio de la gran mezcolanza que se dio, porque acuérdese que a estas alturas ya no solamente era agua lo que flotaba, ni el arca lo que flotaba. Ahí habían cadáveres y había todo. Mire, el agua se había contaminado de tal manera que ya no era posible. Ya no había sobreviviente en ese momento. Pero entonces lo lindo de esto es que en medio de lo que va a suceder, por eso dice la Biblia, recuerde este pasaje, Lucas capítulo 17 y Mateo 24. Así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, primero lo que va a haber es una abundancia de agua. Pero de arriba como de abajo. Cuando las aguas de arriba cesaron y entonces viene el Señor y cesó también lo de abajo, ya entonces ya no había ni agua de arriba ni agua de abajo, pero lo que quedó estaba súper contaminado. Usted se recuerda que al punto que la paloma que soltaron
No tenía dónde posar sus pies. Paloma tipificando al Espíritu Santo, de cual nosotros hemos hablado, que Noé soltó por la ventana del arca. La paloma regresó 3 veces, perdón, 2 veces, la tercera ya no regresó, pero las 2 veces que regresó fue porque no había dónde posar sus pies, porque las aguas estaban contaminadas. Entonces déjeme decirle algo acá. Es importante que nosotros aprovechemos muy bien el tiempo que Dios nos está dando, donde está, hermano, el Señor abriendo las ventanas de los cielos para traer bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. ¿No dice eso Malaquías 3:10? Porque llegará el momento en el cual el Señor cerrará las ventanas de los cielos y cerrará lo del abismo, y lo que quede quedará totalmente contaminado. Pero en medio de esa contaminación, antes de que eso llegue, el Señor va a hacer flotar a los salvos. Vendrá un arrebatamiento, pero sobre aquellos que supieron aprovechar el tiempo. 8 aprovecharon su tiempo. 8. Ahora dígame usted, si no se pone difícil la situación entonces. Porque ¿cómo distingue usted entre agua y agua? Es fácil de distinguir entre aguas sucias y aguas claras. Usted va a saber distinguir. Pero cuando es agua de abajo y agua salía. Es ahí donde tenemos que ser muy sobrios, hermanos. Sí, se ve. Mire, si aquellos hombres, hablando, y es que mira, hay tantos pasajes, hermano. En el tiempo de Eliseo estaban aquellos hombres peleando una batalla y se acercaron a un arroyo y iban a tomar de las aguas porque las vieron claras, pero en esas aguas había muerte. Entonces no todo lo que brilla es oro. Entonces hoy es tiempo, hermano, de tener nuestras orejitas bien paradas. ¿Qué es lo que tú estás escuchando? ¿De dónde está viniendo esa palabra? ¿Quién la dijo? ¿Quién la habló? Tiene bases bíblicas. Ya sabemos lo que dice la Biblia. Y por eso, hermano, insisto en que nosotros debemos de tomar el tiempo para escudriñar la palabra. No solo cuando tenemos un privilegio, no solo cuando tenemos que pasar al frente a decir algo, no solamente ahí, en todo tiempo. Porque lo que va a hacer la diferencia es el conocimiento de la palabra. Porque le voy a decir algo, el diablo conoce muy bien la palabra de Dios. Él sabe lo que la Biblia dice. A él no lo va a poder engañar usted. Se atrevió a venir a tentar a Jesús por medio de la palabra. Pero Jesús le responde también. Aquí era palabra contra palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ay, hermano, si Jesús lo tenía cuadrado al enemigo, al chamuco. Pero hoy la iglesia está sumergida en una mezcla. Y entonces, ¿qué hacemos, Señor? ¿Que a dónde vamos? Entonces dice la Biblia, 1 de Pedro, sed sobrios. Poned toda vuestra esperanza en la gracia que os traerá revelación de quién es Jesucristo, quién es el Hijo de Dios. Es sobrio, los ojos abiertos, oír qué está diciendo. Y mire, y nosotros hablamos de esto, pero los hermanitos aquellos de Berea,
Oían a Pablo predicar, y insistimos en este pasaje, hermano. Oían a Pablo predicar y no se quedaban con lo que Pablo les decía. Ellos se iban a su casa, iban a averiguar, iban a leer y decir: no, tiene razón, esto es lo que dice. Pero hoy la gente se está tragando todo lo que le están diciendo. Y no todo viene de parte de Dios. Es que es palabra de Dios. Bueno, tendríamos que examinar, ¿verdad?, si es palabra de Dios. Y mire hoy la abundancia, la abundancia. Pero nosotros, hermano, debemos de aprovechar el tiempo en el cual el Señor está abriendo sus ventanas y donde está fluyendo el agua, donde está viniendo el agua sobre nosotros. Aprovéchela, pero también recuerde que de abajo también están fluyendo. Pero lo interesante de esto es que en medio de todo esto, el Señor trajo salvación. Sacó a 8 que creyeron. En medio de aquella mezcla de 2 aguas, salieron 8. Y entonces, cuando hablamos acerca de la venida del Señor, tenemos que recordar que lo que ahora está sucediendo, ya el Señor Jesús lo había dicho. Así que el mensaje de hoy es: sed sobrios, sed sobrios. Y poner completamente vuestra esperanza en la gracia, no en la ley, en la gracia. Porque la gracia te da libertad, porque la gracia te sacó de la esclavitud, porque la gracia que el Señor ahora nos dio a nosotros y derramó sobre nosotros nos permite estar, hermano, todavía en este tiempo, a estas alturas, estar como estamos. Si hubiera sido por la ley, usted y yo ya no estuviéramos acá. Porque la ley decía que la paga del pecado era muerte. Y yo le pregunto a usted: ¿quiénes de nosotros acá no hemos pecado? Ya no estuviéramos acá. Si hubiéramos sido por el tiempo en el tiempo de Moisés. Y por eso usted tiene que tener mucho cuidado. Regreso a lo de los tabernáculos. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿A qué tabernáculo se está acercando usted? Y por eso yo siempre he dicho que sí importa la iglesia donde voy. Sí importa. No, hermano, pero aquella también es iglesia. Sí, allá en Cabaón también estaba el tabernáculo que Dios le dio a Moisés. Lo único es que ahí no estaba el arca. El arca la tenía David y las tenía en Jerusalén, en el templo. No, pero hoy gente quiere correr es que ese es el tabernáculo que el Señor dio. Ese fue el que el Señor le mostró a Moisés. Sí, claro, él se lo dio, pero también le dio a David. Y usted se recuerda que eran 3 tabernáculos: de Moisés, David. Y ahora la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Su tabernáculo, aparte que está el tabernáculo celestial, que fue el que vio, el original que vio Moisés. De ahí lo copió. Pero entonces vea cómo Dios transiciona también. Hoy hay palabra, hoy abundancia de palabra. Aprovechemos la palabra que Dios está enviando. Aproveche las lluvias, aproveche el agua que hoy el Señor está enviando, hermano. Pero el agua que está viniendo del cielo, entonces sepamos identificar cuál es el agua que estamos nosotros bebiendo, cuál es el agua que está lloviendo sobre nosotros. En aquel momento el pueblo, hermano, aquella generación no sabía mire, ya el agua cuando empezó a salir, claro, notaban que venía de abajo. Pero cuando ya se mezclaban era muy difícil separarlas. Y estaban asombrados porque nunca había llovido. Y les llovió de una manera, no solamente de arriba, sino de abajo. Porque habrá abundancia de palabra. Así que le dejo hoy
este pasaje. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Para la acción. Sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Perdón. Primera de Pedro 1:13. Vamos a orar en el nombre del Señor. Póngase de pie y le vamos a dar gracias al Señor. El Señor está a las puertas, hermano. El Señor está a las puertas. Y usted y yo debemos de aprovechar la lluvia que el Señor está enviando de los cielos sobre nosotros. Que aunque las aguas de abajo empiecen a crecer, Dios ya preparó un lugar para nosotros. Y usted no se va a ahogar. Yo no me voy a ahogar. Porque el Señor ha traído salvación. Porque el Señor ya preparó un arca para usted. El Señor ya preparó un arca para mí, para su familia. Ahora lo único que necesitamos hacer es meter a la familia en el arca. Está lloviendo, si está lloviendo, ha venido palabra, ha venido palabra. Pero la acción está en nosotros entrar en el arca. Porque de qué le serviría tanto entendimiento, de qué le serviría el tanto saber si al final no entramos. Aquella gente oyó la prédica de Noé. Oían a Noé predicar, pero no quisieron entrar. Y entonces cuando la puerta se cerró, ahí empezaron a clamar. Porque entonces vieron las aguas que empezaron a subir, el agua que descendía y el agua que salía. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Es tiempo, hermano, de entrar en esa arca. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza que tú traes para nuestra vida hoy. Sabemos, Señor, que tu venida está pronta y que estamos esperándote. Que tal vez, Señor, no hemos estado dando la talla. Que tal vez todavía nos falta algunas cosas, Señor, que ponernos a cuentas contigo. Lo hemos estado intentando, Señor. Tú conoces nuestro corazón y sabes, Señor, que hemos estado buscando estar a cuentas contigo. Que muchas veces, Señor, nos hemos dejado llevar por las cosas que en el pasado hacíamos por ignorancia. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, pidiendo perdón. Porque sabemos, Señor, que tú estás enviando de tu palabra, tú estás enviando de tu revelación y que tú estás hablando a nuestro corazón, Señor, y tu Espíritu Santo está redarguyendo nuestras vidas. Y necesitamos nosotros, Señor, aprovechar ese tiempo. Porque tú has preparado, Señor, un arca. Porque tú has preparado para nosotros algo mejor. Esperamos, Señor, tu venida. Y esperamos, Señor, el momento en el cual nos hemos de levantar de esta tierra para el encuentro contigo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú has hablado de muchas formas y de muchas maneras y en otros tiempos, Señor. Y has estado hablando en este tiempo también. Que en nuestro corazón, Señor, se sienta, Padre Celestial, tu presencia. Que nuestro corazón lata por ti, Señor. Que nuestro corazón arda por ti. Que nuestro corazón palpite por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Padre Celestial, nos ponemos en tus manos hoy, Señor. Sabemos, Señor, que tú estás enviando de tu revelación.
que tú estás enviando de tu lluvia del cielo, Señor, sobre nosotros. Y eso es lo que queremos aprovechar, Padre Celestial. Eso es lo que vamos a aprovechar, Señor. Que la confusión nunca llegue a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, delante de ti estamos hoy, Señor, esperando tu venida. Esperando tu venida. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por el pueblo que tú traes, Señor, que tú, Señor, mueves en su corazón, Señor, para poder estar en este lugar. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Los bendigo en esta hora. Y yo sé, Señor, que tu palabra no regresará vacía en esta noche. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Que Dios les guarde, el Señor los lleve a casa.